¿Cómo estamos? Bien. ¿Bien? ¿Ahí más o menos? ¿O ya estamos bendecidos? Bendito sea Dios, hermanos. Qué bueno, qué gusto que estamos. Hay casa casi llena, pero nos da mucho gusto porque es una bendición bien grande siempre compartir la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios y los invito a ir a Romanos capítulo 6, versículos 13 y 14. Romanos 6, capítulos 13 y 14. Cuando lo tengan, me echan un grito. No se crean. ¿Quién ya lo tiene? ¿Alguien ya lo tiene? Romanos 6, capítulos 13 y 14. A ver. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. ¿Qué versión es? Reina Valera Contemporánea. Muy buena versión. Ok. Amor, ¿tú tienes la NTV? Sí. ¿Tú puedes leer, por favor? No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Oh, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a retomar esa versión. Me gustó mucho. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Padre de misericordias, Dios de toda gracia. En este momento nos presentamos delante de ti como pecadores que necesitamos de tu gracia, Señor. Cada uno necesitamos cada día de ti. Necesitamos comprender más de tu palabra, Señor. Aprender más de tu reino. Aprender más de lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Hemos iniciado ya una nueva serie y queremos tomar este compromiso junto con lo que el pastor nos enseña en la escuela dominical, Padre. Y que todo esto pueda aunar, Padre, para que tu reino se extienda, Padre. Queremos entender lo que tú tienes para nosotros y cada quien, desde donde tú lo has llamado, podamos servirte. Ayúdanos a que tu pueblo, que todos podamos entender, que todos podamos asimilar lo que tú tienes para decirnos, Señor, y que te glorifiquemos de esta manera. Que todo lo que somos lo usemos para tu gloria. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues la serie, pues saben que es el Ministerio de la Reconciliación. Y pues se divide en tres partes. Y la primera parte, que empezó desde la semana pasada, es lo viejo y lo nuevo, hablando de los embajadores, ¿verdad? El título de este sermón es Obreros desde siempre y para siempre. Y vamos a ver por qué. Obreros desde siempre y para siempre. Voy a iniciar, como es muy típico de su servidor, con una anécdota. Érase una vez un hombre del campo que de sol a sol diariamente se dedicaba a la tierra y empeñar sus fuerzas a esta noble labor. Él era temeroso de Dios y procuraba guardar los mandamientos del Señor. Sin embargo, de repente hubo un momento en el que diariamente escuchaba mucho ruido, escuchaba mucho barullo cerca de ahí, porque le habían dicho que había un predicador. No se le hizo nada nuevo, porque era muy común estar escuchando que había predicadores de moda. Incluso ahorita es muy normal escuchar predicadores que ahora está fulanito de moda, ahora está perenganito. Siempre ha existido eso. Y de repente, pues había uno que otro predicador que alborotaba el gallinero. Y tristemente algunos de ellos encontraban su fin al hacer esto. Le habían dicho, es que este predicador es diferente, hace milagros. Y dice, pues ya se han levantado muchos que hacen milagros, o sea, no es nada sorprendente. Le dice, no, es que no entiendes, es que echa fuera demonios. Y dice, ya ha habido predicadores que antes echan fuera demonios, ¿cuál es el problema? Pero le habían dicho que él tenía un sermón muy diferente acerca del reino de Dios. Él no era como el clásico fariseo o saduceo, aunque parecía más del lado fariseo, pero su manera de actuar no era nada parecida a la de los demás. Él no se alzaba
el cuello ante los demás. Él no se creía mejor, ni hacía a los demás ver como pecadores. Él hacía ver el reino de Dios como algo bien cercano. Incluso llegó a decir que el reino estaba entre nosotros. Él te hacía sentir, te hablaba al corazón y te hacía sentir una paz medio incómoda. ¿Por qué una paz incómoda? Porque esa paz venía de Dios, pero a la vez te hacía sentir como que cuando te hablaba Él conocía tu pecado y eso te incomodaba. A nadie nos gusta de repente que nos hablen de nuestras fallas. Él hablaba tan bien de Dios que hasta le llamaba a su Padre. Obviamente nos referimos al Señor Jesús. Y un día al escucharlo de cerca, Él creyó en ese mensaje y le dijo: Maestro, ¿ahora qué tengo que hacer? Entonces, al ver que muchos empezaron a seguirlo, Él pensó, bueno, tal vez Él quiere que ahora dedique todas mis fuerzas a seguirlo. Pero la respuesta que recibió de Jesús fue: ve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Pero maestro, le dice, yo deseo seguirte y servirte. Y Jesús le dijo: me vas a servir sirviendo a los tuyos. Me vas a seguir obedeciendo lo que yo te he dicho que hagas. Y este relato es más que obvio, hermanos, que no viene en la Biblia. Pero lo que Jesús llegó a decirles sí viene en la palabra de Dios. Se los dijo a diferentes personas. El tema que ya les dije que empezamos a ver lo viejo y lo nuevo. Y estamos hablando del ministerio de la reconciliación. En otras palabras, que Dios reconcilió al mundo consigo mismo. A eso se refiere el ministerio de la reconciliación. Y fíjense que hay un versículo del cual en ocasiones creo que hemos abusado. Y este versículo se encuentra, es bien conocido. Jesús voltea a ver los campos y dice: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros, porque ¿qué? La mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Siempre decimos esto. Muy bien, hay que tomar en cuenta este versículo. Primero que nada, hermanos, ¿qué es la mies? ¿Qué creen que es la mies? ¿A qué se refería Jesús con la mies? Estamos con las preguntas. No pueden faltar las preguntas cuando predico. ¿Qué es la mies, hermanos? Ajá, sí. Bueno, en términos de agricultura, la mies pues es el trigo, ¿verdad? Ya cuando ya está listo. ¿Quién es el Señor de la mies? ¿Quién es el dueño de todo? Pues Dios Padre. ¿Quiénes son los obreros? Y en eso nos vamos a enfocar también. Un obrero es un trabajador, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, cuando Jesús voltea a ver el campo, Él se acuerda y ve, por así decirlo, el mundo. Y ve a la humanidad perdida. En otra ocasión dice que vio a la multitud y los vio como ovejas sin pastor, ¿verdad? Y le dolió el corazón. Dice, pues, o sea, yo los hice a ellos y, o sea, se han alejado tanto de mí. Y entonces cuando ve el campo dice, pídanle al Padre porque necesitamos muchos obreros. Y creo que de esa frase hemos abusado demasiado y les voy a decir por qué. Vamos a intentar responder algunas preguntas, como ¿qué es un obrero? ¿Qué es la obra? Entre otras cosas. Antes de pensar en qué es un obrero, yo pregunto, ¿qué es un embajador, hermanos? A ver. Un representante. Ajá. ¿Un representante de qué? Sí, ¿verdad? Un embajador es un funcionario que que está acreditado. Eso es importante, está acreditado. Sí, porque un turista no es un embajador. Sí, un turista es un turista, va de visita. Pueden juzgar a todo el pueblo a través de la conducta de un turista, pero no es lo correcto. Pero sí puedes juzgar a un pueblo por la conducta de un embajador, porque él está representando al menos al presidente, ¿verdad? Ok. También es un emisario, alguien que lleva un mensaje, ¿sí? Muy bien. Entonces, hermanos, en el cristianismo, ¿qué es un representante o un embajador? ¿O quiénes son? Los que hablan de la palabra
de Dios a otras personas. Ah, ¿verdad? Normalmente creemos que son los evangelistas, maestros, pastores, misioneros, bla, 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 bla. Alguien que se dedica a llevar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Bueno, creo que esta es la visión o este entendimiento. No voy a ser tan negativo esta vez. No voy a estar, esto está mal. Pero simplemente reflexionar. Creo que esta visión que hemos tenido de quién es un embajador es lo que ha hecho que abusemos de la frase de que los obreros son pocos. Porque aparte de eso, le añadimos todos a una misma voz. Porque los obreros son pocos, ¿sí? Y flojos. Porque todos son flojos menos uno mismo, ¿verdad? Todos los demás son flojos. Uno no. Hermanos, un obrero es el que se dedica a un trabajo y este trabajo se le llama obra. Independientemente de lo que sea, aunque siempre se relaciona a la construcción, ¿verdad? Ok. Ahora la pregunta. ¿Qué es la obra en términos de la fe? ¿Qué es la obra? La misión de Dios. La misión de Dios. Líder. Dice que él no contesta. Está muy ocupado. A ver, hermanos, ¿qué es la obra en los términos de la fe cristiana? De la religión, como lo quieran ver. No importa. A ver, no pasa nada, ¿eh? Me pueden decir la obra es, no sé, alcanzar al mundo y no pasa nada. No les voy a decir, está mal. No. ¿Qué es la obra, hermanos? Es difundir el mensaje que Dios. El trabajo. ¿Trabajo? ¿Qué más, Cristi? A ver, ¿ibas a decir algo? Yo digo que la obra Ajá. es el ministerio, ¿no? De Dios. Ok, vamos a ver. Dijera el cubano y José Feliciano, vamos a ver. Vamos a ver, hermanos. Entonces, la obra, yo en lo particular considero que la obra es el reino de Dios. No lo sé. Puede que esté mal. Luego me van a corregir. Para mí la obra es el reino de Dios. ¿Sí? Es la misión de Dios, pero en el reino. ¿Y quién es un obrero del reino? El que desarrolla un trabajo para beneficio del reino, ¿verdad? Digo, si esto fuera verdad, si la obra es el reino, un obrero es alguien que trabaja para el beneficio del reino. Pastor. Yo diría que es la implementación del reino de Dios en la tierra. La implementación. La implementación, exacto. Mejor respuesta. Ya, mejor pásate, pastor. Predica. Sí. No, igual funciona esto. Ok. Ese es el... Sí, porque al final de cuentas es la aplicación y tiene que ver con lo que... Si no, ya la predicación valdría gorro. Ahora, la pregunta, hermano. Mi trabajo. Tu trabajo. Sea lo que sea que hagas, no me importa. Siempre y cuando no sea robar o estafar. ¿Beneficia al reino de Dios? Tal vez puedes pensar, sí, pues cuando le comparto a la gente beneficia al reino de Dios. ¿Pero qué crees? ¡No! O no nada más así. Porque yo te pregunto, le pregunto a las enfermeras, por ejemplo, que ellas trabajan en un área, por ejemplo, Gonzalo, él es dueño y señor, cuando está en el taxi, él sabrá si habla o calla. Y si la gente no quiere escuchar, él bien podría ponerse, o la gente puede decir, ¿sabes qué? Bájame de aquí, bueno, que te vaya bien. Pero, por ejemplo, pues ni modo que un enfermo se quite la... Cuando le comparte, ya me voy porque me está compartiendo. No pueden, ¿verdad? Pero ¿qué hay cuando les dicen, no quiero que compartas? Porque ves en que les dicen que depende del paciente. ¿Y qué tal si el paciente dice, no quiero escucharte hablar nada de Dios porque por culpa de él estoy aquí? Sucede. Y cuando no es así, ¿cómo le hacen para que su trabajo beneficie para el reino de Dios? Con la calidad y calidez. Ah, ¿verdad? Ya. De Pues. acuerdo con lo que marcan. Con los estatutos, con tus acciones. ¿Y cómo predicamos con las acciones? Haciéndolo bien, ¿verdad? ¿Tú cómo predicas con tus acciones, hermano, cuando no puedes hablarle a alguien? Pues yo cuando el cliente viene muy callado, o sea, no hablo, pero de repente me pongo en oración o volteo, lo miro por el retrovisor y hay veces que se ve algún problema, señorita, o señora, o señor, y se empiezan a soltar. El Espíritu Santo empieza a obrar en ellas y ya empiezan hasta llorar. Me ha tocado ver mucha gente que llora en el taxi porque traen sus problemas económicos, Sí. matrimoniales,
o la novia dejó al novio, el novio dejó a la novia, puro de eso. Pero sí, en realidad les hace mucha falta de amor a esa gente. Exacto. Mucha falta de amor. Y sí me ha tocado gente grande, ya gente mayor, que es lastimada a veces hasta por uno mismo. Sí. Porque me dijo, me acabo de bajar del taxi de atrás, dice, porque me faltó al respeto. Entonces ahí es donde uno como taxista debe tener mucho cuidado. Exactamente. Como dices Creo que tú. también hasta cobrando lo justo. Ah, ¿verdad? Esa es otra. Fíjense que en Colima me pasa. En Colima es muy barato el taxi, o sea. Aquí lo que te cobra un taxi tal vez es lo que nos cobra de aquí a la casa de todos ustedes, de la cual no tengo las escrituras, es lo que te cobra la distancia más larga en Colima. Casi de polo a polo. Así. No del estado, pues, pero del municipio. 60. Ponle que 70 pesos. Me atreví a decir que 80 pesos es lo más caro que te cobra un taxi allá. Ahorita. Pero ahorita 80 pesos, dices, pues es lo que me cobra el Uber en tarifa dinámica. Y allá había taxistas que veían a los gringos que venían y les decían, no, pues que cuando estaba el dólar ponle que a 20 pesos. Una distancia que era de 40 pesos, ¿cuánto es? $10, caballero. Y los gringos, pues qué baratísimo, $10. Y ya llegaron y les digo, ¿cuánto te cobraron, mi buen? No, pues barato, $10. Y yo, ¿cómo que $10? ¿Dónde crees cuánto era? No, pues eran $2 nada más. Y, me estafaron. Y allá los taxistas cristianos, por los hermanos que conocí, sí se distinguían por eso. Y de hecho les beneficiaba más. Ahora les pregunto, ¿tenemos que mencionar a Jesús en cada cosa que hagamos para que beneficie al reino de Dios? No necesariamente, porque nuestras acciones predican. Cuando no puedes estar mencionando nada de la fe, nuestras acciones predican mejor. Jesús dijo, si me aman, guarda mis mandamientos. Jesús no dijo, si me aman, díganme que me aman cada vez que canten. Si me aman, cada que oren, díganmelo. Si me aman, cada vez que vayan al servicio, no. Si me aman, guárdamelo. Así como dicen los papás, me amas, obedéceme, ¿verdad? Igual con Jesús. Si en nuestra casa, trabajo no podemos predicar, ¿eso desmejora el reino de Dios? ¿O es indiferente? No. Porque no podemos decir que solamente nuestro trabajo beneficia al reino cuando hablamos de la fe o de la religión. No, hermanos. Jonathan nos ha platicado durante la pandemia, nos habló de un tema que es dividir lo secular de lo de la fe. ¿Se acuerdan que nos llegó a hablar y hizo mucho énfasis en eso? Es decir, como eres hijo de Dios, no podemos decir, es que mi trabajo, ¿cómo trabajas para el reino de Dios? No, pues es que yo predico, estoy en la célula. No, pues ¿cómo trabajas? No, pues yo tengo mi trabajo. Sí, pero ¿cómo le haces en el reino? Pues trabajo, hago mi trabajo, no soy flojo, hago lo que me dicen mis jefes y procuro hacer un poco más. Así abono al reino de Dios, para que cuando pregunten por mí, no digan, es que es el cristiano ese. No manches, se la pasa leyendo la Biblia todo el día. ¿Y hace su trabajo? Pues sí, pero ya que leyó la Biblia se pone a trabajar. Pues ya lo ves que se va al baño a orar y dura media hora, y luego se pone a predicarle a la gente y el trabajo, mira ahí, tiene lo de 3 días de trabajo acumulado y no ha terminado. Pero ahí está predicándole. No, eso es lo peor que puede sucedernos. Hermano, quiero que lo tomes esto para tu vida. Si tú eres hijo de Dios, aunque lo que tú hagas en tu trabajo no tenga que ver con la religión, lo que tú haces es perfume para Dios. Es adoración a Dios. Honramos a Cristo con lo que hacemos. De nuevo, siempre y cuando no te dediques a estafar y a robar gente. Ahí pues ya no. Por tanto, de ahí, y entendiendo esto, hermano, creo que es necesario que reentendamos lo que significa ser obrero y lo que significa la obra de Dios. Salud. Un obrero es un creyente cualquiera. Tú eres un obrero. Tú eres una obrera. No importa si no eres evangelista, no importa si no eres misionero, no importa si no estás encargado de una célula, no importa si eres maestro de niños, no importa. Tú eres un obrero de Dios. No importa en dónde estés. Todo lo que haces aporta al reino, porque al mostrar el amor de Cristo a través de tu vida, estás compartiendo las buenas nuevas, aunque te dediques a bolear zapatos. Hazlo para Dios.
que Cristo se vea reflejado en esos zapatos, estás manifestando la excelencia a Cristo. Pero hemos limitado esa palabra, hermano, tristemente. A las personas que tienen actividades o que tienen cierto título o rango en la vida de fe. Incluso de repente los hemos sacralizado. Lo que ha dicho Jonathan, o sea, creemos que a los que están en la alabanza son más. No, hermano, somos iguales. El que es pastor es más. A ver, no, es igual. Tiene más responsabilidades. Una vez un jefe mío del IMSS me dijo, Luis, dice, porque dije, ya soy gato. Me dijo, no, Luis, a ver, no me estás interpretando malas cosas. Aquí, me dijo, todos somos gatos. Lo único que pasa es que yo tengo otra responsabilidad diferente que tú. De hecho, en el organigrama del IMSS, el mero mero es el instituto. Ni siquiera es el director. El director, yo no voy, oiga, el director no me pagaron. O sea, a mí qué me importa que no te pagaron. Ve y pregunta con las personas indicadas. Yo no voy con mi jefe a que me pague, ni voy con él a reclamarle. A mí me paga el instituto. Pero yo soy parte del instituto y yo hago una parte que me corresponde. Soy parte obrera del instituto. Hay otros que están encargados de nosotros en responsabilidades, nada más. Igual los pastores. Los pastores son parte del reino y son colaboradores. Es decir, quien trabaja a un lado de. Pablo llamaba a los otros mis colaboradores, porque laboran junto conmigo. ¿Sí? Obviamente hay tareas que se enfocan más a la vida de fe, como lo son los misioneros, pastores, evangelistas, bla, 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 todos esos. Y algunos son de tiempo completo, mucho más su trabajo es 100% esto, la vida de fe. Muy bien. Ahora, hermanos, la obra no es la función que tú desempeñas. La obra no es ser pastor. La obra no es estar en la alabanza. Eso no es la obra. La obra es el reino o la implementación del reino de Dios en la tierra. ¿Sí? El reino de Dios no es el ministro, ni el ministerio. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios es lo que está entre nosotros y lo que se está manifestando a través de nosotros. Ok, entonces ya más o menos entendemos que todos somos obreros, ¿verdad? Todos, hasta el más chiquito. Desde el más chiquito es un obrero para el Señor. Y Dios habla a través de todos. En las células les decimos eso. Dios habla a través de ti. Es que soy nuevo y no sé. A mí no me importa. Dios habla a través de ti. Los hermanos, y no nos van a dejar mentir, si lo ven en vivo, nuestros hermanos, los más nuevos, les ha tocado compartir. Y Dios los ha utilizado para compartirnos algo. Porque ellos, tal vez en su infancia de fe, ven las cosas de manera diferente a uno que ya está más ruco en la vida de fe. Hay cosas de repente que tú pasas por alto y él sí se dio cuenta de eso y dices, caray. Tal vez sí lo sabía y ya se me había olvidado. Pero siempre vale la pena acordarnos y volver a eso. Pero todos nosotros aunamos para el reino de Dios. No importa que sepas mucho, no importa que sepas poco. Todos, hermanos. No importa que te dediques 100% a la obra del ministerio. No importa que sea tal vez lo que más te relaciona la vida de fe sea lo que vienes a hacer aquí. Eso no importa. Todo es útil para el reino, hermanos. Ahora, Dios nos ha dado dones y talentos, ¿verdad? ¿Quién no tiene un don o talento que Dios le ha dado? Todos tienen, ¿verdad? A ver, ¿qué dones y talentos tienen? Échenlos. Pastor, Dios te ha dado el don del tiempo. Muchos dicen, el tiempo, hermano, si tú das, se te puede recuperar, ¿no? Pero el tiempo que das, ¿cómo te lo devuelven? A menos que Dios te aumente los años de vida, pero digo, si estás vigoroso a los 120, qué chido, pero si no, creo que es un sufrimiento. ¿Qué otros dones tienen de parte de Dios? Específicamente. A ver, o pregunto. Mamá Coco, ¿qué don tiene de parte de Dios? Dios me ha dado el don de la paciencia. Vaya que ocupamos mucho de eso, hermana.
Mucho ocupamos. Y cada día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tener más paciencia. Tere, ¿qué don te ha dado el Señor? Bueno, a mí me gusta escuchar a las personas. Creo que soy buena escuchando. Sí, sí, la verdad sí. ¿Quién más? ¿Quién más tiene un don? Andrés, ¿qué don te dio el Señor a ti? De superar todos los problemas que pasan en la vida. Ahí está, la resiliencia. Gonzalo. No, el otro no. Cierto. Bien la pregunta. ¿Qué don te ha dado el Señor? ¿Qué? Don o talento. Habilidad. Don Gonzalo. El don Gonzalo. No, pues me ha dado, aparte de, me ha dado como el tener la gracia para poder hacer cosas para su reino, como el de los shows de los payasitos. Los payasitos. Me ha dado el don para hablarles a los adictos a las drogas. Eso es bueno. A ver, las enfermeras que Dios les ha dado, o nomás no. Nomás no tienen dones. Señora directora. Gis es directora. Es mucho eso. Mandar, a mí se me da el mandar. Y el hablar en público. Gloria a Dios. Coordinar. Organización. A ver, usted. Agilidad. De manualidades. Muy cierto. Tú nos salvaste las orejas en la pandemia, es verdad, con los descansaorejas. Amor mío, ¿cómo que no sabes? ¿Te los enlisto desde acá? Conectar con los niños, no sé, Sí. muy fácil para mí el que el niño tenga la confianza, se acerque, sea. Es bien curioso, porque los niños cuando les pides por qué oren, se abren mucho y a veces no es fácil que se abran. Curiosamente en la célula tenemos 3 maestros de niños, Frank, Tere y mi esposita. O como preferimos llamarlos, Berito 2 y Berito 3. Porque a Frank le dicen Berito y a Tere le dicen Berito también. No sé por qué le dicen Berito a Frank, pero bueno. Dicen, vamos con el maestro Berito. Y ¿por qué le dicen Berito a Frank? Pero todos tenemos. Ahora vamos a ver, hermanos. A mí Dios me ha dado el don. No les voy a hablar de cosas de la fe. A mí me gusta mucho trabajar. Pero mucho. La verdad, soy un burro de trabajo. Así. Me gusta muchísimo. Cuando trabajé de albañil me encantaba. Chillaba, pero me encantaba. Me gusta mucho trabajar, lo disfruto muchísimo. Y no soy como de que, para no estar en la casa. A mí siempre me gustó y para mí creo que es un don que Dios me ha dado, que me gusta mucho trabajar. Hasta ahí. ¿Cómo anda el reino de Dios? Es lo que vamos a ver. Porque todos nos fuimos por los dones que sirven directamente a las cosas de la religión. Mamá Coco, pues Mamá Coco abarca más porque tiene como 100 personas en su casa viviendo. Entonces obviamente necesita paciencia. Hotel Coco, ¿verdad? Hermanos, ¿han escuchado la frase de músico cristiano o de doctor cristiano? A mí desde hace muchos años no me ha gustado esa frase. Por ejemplo, para ustedes qué significa un músico cristiano? ¿Qué significa? Un músico que es cristiano. Sí. Bueno, pero ¿a qué hace referencia? ¿Escuchas músico cristiano? Pues me preguntas para mí qué es. Para mí es eso. Sí, pero Alguien que ¿qué? se dedica a la música y que es cristiano también. Para mí es eso. Ok. ¿Y normalmente? ¿Para el pópulo? Para músicos que tocan música cristiana. Ajá, alguien que toca música cristiana, ¿sí o no? Doctor cristiano, de verdad, esta no es broma, Yo sí he escuchado, no, es que él es un doctor cristiano. ¿Y qué significa un doctor cristiano? ¿Atiende nada más a cristianos? ¿Atiende con la Biblia? O sea, por ejemplo, más de uno,
esta frase a mí no me gusta porque parece que la gente pone sus dones al servicio del reino, pero nada más al reino. Pero, hermanos, ¿no es eso contraproducente de repente? Porque se supone que no es engordarnos entre nosotros, es atraer a los de afuera. Los judíos hacían eso, y hasta la flecha. Tú ves esos restaurantes kosher, nada más para judíos. Eso, nada más para judíos. Y ahí de ti donde entres. Una vez estando yo en Ciudad de México, fui a Polanco, y cuando me encantaban las cosas de judaísmo, y vi un judío, y yo bien nervioso, ay, ¿dónde está su sinagoga? Quiero entrar. Me dice, por acá, y das vuelta. Duré 1 hora y media y nunca la encontré. Dije, creo que este bendito judío no quiere que me meta a su sinagoga. Porque no les gusta. Por muy turista y que amas a Israel, no quieren que entres. A menos que estés circuncidado. El punto es, hermano, por eso yo no le encuentro sentido a esa frase. Porque aunque sé que se refiere a alguien que hace música con mensaje cristiano, yo en lo particular creo que más bien uno debe ser un cristiano músico. Porque primeramente eres cristiano y te dedicas a la música. Se acabó. Por ejemplo, a ese iba, me leíste la mente, Cristina. Exacto, o sea, Javier, el hermano Javier no es un barbero cristiano, porque yo diría, a ver, échame el corte de David. No le voy a échame el corte así, tipo, como, el corte de, el de Sansón, antes o después, La barba de gente. o el peinado de Eliseo, así, todo calvo, ¿verdad? No me falta mucho para eso, pero, o sea, eso es, de nuevo, cae en la categoría de sacralizar las cosas y de secularizar otras. A mí en lo particular me llaman mucho la atención las profesiones tanto de hermano Javier y de Gonzalo, porque tienen una incidencia bien cañona sobre la gente. A mí yo siempre he dicho, son de las profesiones en las que más tienes la oportunidad de compartirle. Hermano Javier, porque si se mueven, les corta una vena. Aquí, órale, con la navaja. Ay, perdón, se me fue. Tienes 5 minutos para arrepentirte y creer en Cristo antes de que te desangres. Pero, de nuevo, ahí vamos a ver ahora con los dones y talentos. El versículo que vimos al principio decía que no presentemos nuestros miembros para la injusticia, sino para el servicio a Dios. Hermano, no importa lo que tú haces, si te dedicas... ¿Por qué nadie dijo, la neta, yo soy muy buena ama de casa o amo de casa? Soy buenísimo, una pistola andante para trapear y barrer. ¿Por qué nadie dijo eso? Eso es un servicio a Dios. Tire, no ha habido un solo día que lleguemos a la célula que su casa no está bonita. Y no ha habido un día en que al final esté echado. Sobre todo el salón de niños. Pero de verdad, o sea, eso es un talento. Porque no todas las amas de casa tienen su casa así. ¿Por qué no pensamos en eso? Jonathan tiene el don de en su trabajo ser muy bueno. Tanto así que nos bloquea a todos entre semana. Hasta su papá lo bloquea. ¿De dónde dice la Biblia que viene todo don y talento que tenemos? Viene de lo alto, dice Santiago, ¿verdad? Del Padre de las luces. Hermanos, entonces les propongo esto. Dios desde un principio nos dio un talento. Nosotros somos quienes decidimos cómo lo usamos. Antes de ser creyentes, ¿para qué los usábamos? Para nuestra carne, para el deleite, para lo que quieran. ¿Sí? Si antes eras ama de casa, pues lo haces para tu familia. Pero no te concentrabas tanto en Dios. O tal vez no creíamos que eso aunaba al reino de Dios. De nuevo, hay dones que se pueden usar dentro de las 4 paredes. Por ejemplo, antes un cantante que se la pasaba en bares y cantinas, dijera un antiguo cantante cantándole al caballo, a la mula y al rancho, pues de repente ya se dedican a cantar himnos, cantar canciones para el Señor, ¿verdad? Pero todos los dones necesitan ser redimidos. Y redimir los dones es devolverlos al propósito original para el cual Dios nos los dio. Eso es redimir los dones. Si antes eras una enfermera que solamente le pinchabas la vena si te daban una coca, ahora sí lo haces si no te dan una Coca-Cola. Todo
todo es necesario. Dios te lo dio desde un principio. Todos tienen un don tal vez para cocinar. Ahora lo haces sabiendo que Dios se glorifica cuando tú cocinas. Porque lo haces como si fuera para Jesús. Cuando alguien va a tu casa a tomarse, aunque es una taza de café, que ese café esté delicioso, como si se lo fueras a dar a Jesús. Por ejemplo, hermano, antes de ser creyentes, nos enfiestábamos a deshoras de la madrugada. Y hay veces en que difícilmente aguantamos un servicio. Había quienes podían pasar horas y horas echando chisme o cotorreando con los compadres. Pero ahora se nos hace muy difícil hablar con Dios en oración o leer la palabra. Antes, con cualquier grupo rascuacho de cantina, por más desafinado, uno agarraba la jarra. Y ahora, porque los de la alabanza se desafinan, es que no puedo entrar a la presencia de Dios. Sí, o sea, antes gritábamos, y no tiene nada de malo gritar en los partidos de fútbol o en las fiestas, y ahora, apláudele al Señor. No, es que no me gusta. ¿Por qué? Es que no me nace. Y yo, ¡gol! Y ahorita, un gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, hablándote para ti mismo. Tal vez están hablando en lenguas para edificarse y por eso no lo dicen en voz alta. Hay dos ejemplos de los que quiero platicarles. Uno fue en Centro de Fe, un hermano ya grande que venía de Tabasco. Tenía una peculiaridad. Este hermano cuando estaba en la alabanza se gozaba, pero bien bonito. Era así lo hacía. Así lo veías. Y un día el pastor lo pasó al frente y dijo, cuéntanos tu testimonio. Y él dijo, miren hermanos, yo antes era un hombre pues clásico, que borracho, bla, 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 y me enfiestaba mucho. Y a mí siempre me gustó bailar. Y cuando llegué a los pies de Cristo, al principio me cohibía mucho. Pero cuando vi ese versículo de la Biblia dije, oye, pero pues si antes yo bailaba, y ahora con el Señor estoy así. Dice, no, pues entonces yo bailo para mi Señor. Y el pastor le dice, a ver, si es tan bueno, pues pónganme música. Le ponen música y enfrente de todos, así, gloria a Dios, así. Y así lo veía siempre, siempre. Ahorita estaba danzando junto con el irreverente David porque ya está en la presencia del Señor ese hermano. Pero siempre lo veías así de gozoso. Y él así decía, porque si yo antes lo hacía para el mundo, para mi carne, ¿por qué ahora voy a estar así para el Señor? Ay, no, es que ahorita no. No. El otro caso que me llamó mucho la atención es de Fermín Cuarto. ¿Lo conocen? Si no lo conocen, tal vez les suena la de ¿me comprendes, Méndez? No sé cómo tú entiendes. ¿Sí? El de Control Machete. Era un rapero que él decía que clásico de drogas, bla, 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 tenía problemas de ira, con esa voz rasposa. Él es pastor actualmente. Y es un ejemplo, porque él tuvo un éxito bien grande. En el 2001 él se convierte, ¿sí? De hecho, cuando estaba en la cima del éxito, él se entrega al Señor. Se convierte y se va a una iglesia llamada Semilla de Mostaza, que era muy famoso por albergar famosos, esa iglesia. De repente en el 2005 lo llaman al pastorado. Y pasó sin pena ni gloria. De repente sí sacó uno que otro disco, pero desde el 2005 que lo llamaron, estuvo pastoreando. Y pues era un pastor pues, de esas iglesias de famosos, o sea, que de repente medio lights, ¿verdad? Pero hubo un tiempo, por ahí como del 2008, que se mete en serio a estudiar. Y tú lo veías y decías, hermanos, estoy leyendo este libro. Y decías, caray, Fermín se está poniendo las pilas. Ya está empezando a leer un poquito más de cosas más avanzadas. Hermanos, estuvo 14 años dedicándose al puro pastorado, sin estar subiendo escenarios. Que clásico, Chuy Olivares tiene predicaciones de montones acerca de los famosos que luego se quieren aventar a la iglesia, ¿verdad? Entonces, en su página de Facebook, él nada más subía sus devocionales para su iglesia. Si alguien lo quería agarrar, pues qué bueno. Y la gente le ponía en los comentarios, Fermín, ¿por qué te hiciste cristiano? Te extrañamos mucho. Y él no le importaba. Y él les ponía, pues Dios me ha rescatado, te invito a que vengas a Jesús. Ay, órale. Luego había gente que le llegó a decir, no me importa si sacas un disco con pura música cristiana, yo te quiero escuchar, Fermín. Y él no se dejaba llevar, por eso tampoco.
algo muy interesante. Sony en Estados Unidos tiene una división especial para música cristiana. Aquí en México o en Latinoamérica no. Los que se metían cristianos a tocar en Sony los limitaban mucho. Decían, no puedes decir esto, esto y esto. Sí, ponle mensaje, pero mensaje positivo, no tanto así como... No menciones tanto a Jesús, por así decirlo. Pues Fermín un día dice, voy a sacar un disco. Y él es el primero en inaugurar la división de música cristiana de Sony. O sea, es un monstruo de productora. Y él, pues él sacó su disco y fue una explosión. Porque sus antiguos fanáticos empezaron a escucharlo diciendo, ve, qué bueno que volviste, Fermín, te extrañaba mucho. No me importa que lo que sea de música, yo quiero escucharte a ti. Pero Fermín no se anduvo en las ramas de que, pues, para que no espantarlos, no, él, ¡pum!, metió el mensaje. Llegó a compartir escenario en eventos no cristianos. Y no por eso decían, ay, Fermín, pues va a estar no les hables de eso. Él decía, no, si yo quieren que toque, voy a predicar. Y se aguantan. Y voy a cantar mis canciones con mensaje. Y en los eventos no cristianos predicaba. Y sus mensajes, sus canciones eran también con mensaje cristiano. Él no usó la fama para traer a la gente a Cristo. Porque él nunca tuvo esa intención. Él estuvo mucho tiempo en silencio. Y cuando regresó, simplemente la gente empezó a venir. Y hasta ahorita hay mucha gente que se ha convertido por causa de lo que él ha estado haciendo, hermanos. Estos son ejemplos de gente que redime sus dones, hermanos. Pero de nuevo, todos somos trabajadores, todos somos obreros, todos con nuestro trabajo impregnamos con el perfume de salvación lo que hacemos, hermano, todos. Digo, si tus dones se pueden usar aquí en las cuatro paredes, qué bueno, pero no los limites aquí. Hermanos, la iglesia no debe de ser un aparador de santos que se ven bien bonitos aquí adentro. Somos más bien un escuadrón de rescate que va donde hay necesidad. Como decía San Francisco de Asís, predica en todo tiempo y si es necesario, usa palabras. Porque hagamos donde lo hagamos o lo que hagamos, todo lo que hacemos debe tener ese mensaje y el perfume de salvación, hermanos. De nuevo, muchas cosas van a tener énfasis en la fe, en la religión, si lo quieren ver. Pero hay cosas que no. Ayudar al que está en necesidad, ser oídos para el que está atribulado, ser mano para levantar al que se cae. Pedro era un pescador y se convirtió ¿en qué? Pescador de hombres. Él tenía un carácter bien efusivo y arrebatado. Y era un ignorante. Pero a ese ignorante, efusivo y arrebatado, Dios lo utilizó para hacer el primer evento masivo de conversión. En sus primeros 2 sermones alcanzó 8,000 personas y no es que más. El celo de Pablo por la ley, que era capaz de llevarlo al límite de permitir que asesinaran a alguien por amor a la ley, cuando se convierte, se vuelve tan celoso de la fe y de Jesucristo que permite que en vez de tomar una vida, que tomen la vida de él por amor al evangelio. La astucia y la precisión de Mateo, que era un recaudador de impuestos, lo utilizó para escribir un evangelio. Y con Lucas igual. Lucas era un historiador y médico. Y Dios utilizó todo eso para darnos uno de los evangelios más significativos que hay. Todo abunda al reino de Dios. Hablando de las cosas, los que son maestros de escuelas dominicales, no importa lo que seas, fíjate en lo siguiente. Había un maestro de escuela dominical llamado Edward Kimball, que él una vez a un jovencito de 17 años lo llevó a los pies de Cristo. Ese jovencito se llama Dwight L. Moody, que era un evangelista famoso. Ahí puedes decir, ay, párale, porque ya es más que suficiente. Pero no, porque en una campaña de Dwight L. Moody se convirtió un joven llamado Wilbur Chapman. Este hombre también se dedicó a predicar. Y en uno de sus eventos se convirtió un joven llamado Billy Sunday. En un evento de este hombre se convirtió otro joven que se llamaba Mardoqueo Ham.
Y en un evento de evangelismo de este hombre llamado Mardoqueo, se convirtió un joven llamado Billy Graham. Todo empezó con un maestro de escuela dominical. Billy Graham es la persona que le ha predicado tal vez a más personas en la historia. Todo empezó con un maestro de escuela dominical que vio a un joven y lo llevó a los pies de Cristo. Así. ¿Y cómo se convirtió Edward? Por sus papás. Porque sus papás lo llevaron a la fe. En Juan 17, hermanos, Jesús oró diciendo, ellos están en el mundo, pero no son parte del mundo. Es decir, no pertenecemos al imperio o a la forma de gobernarse de este mundo. Y tal vez, probablemente como Jesús ya les había dicho, de que cuando yo vaya, vendré con ustedes para que estén conmigo. Y cuando Jesús ora por ellos, tal vez estaba esperando que dijeran, Señor, y Padre, cuando me vaya contigo, tráetelos conmigo. Pero resulta que no. Jesús oró diciendo, no te pido que los saques del mundo, solamente líbramelos del mal. La cara que han de haber puesto los discípulos, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que no me saquen del mundo? Pues si no soy parte de aquí, ¿para qué me dejas acá? No, nomás con que te libren del mal es suficiente, hijo mío. Yo creo que probablemente se impresionaron, pero de nuevo debemos de ser luz de este mundo, hermanos. Siempre hemos sido obreros, siempre hemos trabajado, porque siempre nuestros dones los hemos utilizado para algo. Antes era para la carne, para nosotros, nuestra familia, pero ahora todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Antes lo hacíamos para la injusticia, tal vez. Ahora lo hacemos para la justicia, hermano. Tú eres un obrero, no solo el evangelista. La ama de casa es la obrera. El que barre en su trabajo es obrero. El jefe de oficina es obrero. Todos tenemos la misión de ser de bendición. Todos. Por eso todos somos obreros. Como reflexión final, hermano, y aunando a lo que el pastor había dicho, yo no sabía lo que iba a compartirnos él hoy en la mañana. Yo les pregunto, ¿existe la misma cantidad de creyentes que hace 2000 años? No. Ahora, yo no estoy llamando a nuestro Señor mentiroso, pero hay que entender que hay cosas que Jesús dijo que aplican para su tiempo. Ahora, no es que no apliquen, pero las cosas son diferentes. Ahora yo le pregunto, entendiendo que todos somos obreros, les pregunto, ¿somos pocos obreros? Somos muchísimos obreros. En relación al mundo, tampoco crean que somos tan poquitos, hermanos. Aunque pudiéramos pensar, es que en comparación con el mundo entero, pues somos poquitos. Dijera nuestro presidente, yo tengo otros datos. ¿Saben qué porcentaje del mundo es cristiano? A ver, ¿quieren que les hable serio o que les hable aguado? Ok. Si quieren que les hable serio, el 32% de la población mundial es cristiana. El 32%. Somos un tercio. Somos muchísimos. ¿Por qué les digo que hablemos serios? Pues porque en esto se incluyen los católicos y los ortodoxos y todo el sinfín de gama que hay de evangélicos o protestantes. Pero si quieren que les hable flojo, bueno, el 14% somos los evangélicos. ¿Sí? Un poquito menos de la mitad. Pero ¿saben qué significa eso, hermanos? Hablando de lo que decía el pastor, somos 200 personas en las que debemos de incidir. ¿Sabes a cuántas personas tiene que incidir cada creyente para poder ganar al mundo para Cristo? No, 7. 7 personas. Con 7 personas en tu vida que hayas ganado para Cristo y que cada creyente lo haga, técnicamente todo el mundo se habría convertido. 7 personas. No son las 200, ¿no? Yo digo que está más barato. Porque esas 200 que nos dice el pastor, resulta y acontece, oye, pero ¿qué? ¿El pastor está mintiendo? No, porque alrededor de esas 200, te aseguro que hay un montonal de personas que entran en el círculo de esas 200 y ahí puedes meter a 7. 7. Cuando fuimos a la Guapi, Jonathan dijo algo muy curioso, dice, no entiendo por qué hay gente en situación de calle, dice, a los que les hemos preguntado casi todos conocen a un creyente. Dice, si cada creyente hiciera su labor, este lugar estaría casi vacío. Pero hay mucha gente porque no estamos haciendo nuestra labor. Entonces, hermanos, pregunta, ¿podríamos influir positivamente
No te digo que las evangelices, influir positivamente en sus vidas. ¿Sobre 7 personas? Yo digo que sí podemos, hermano. Bueno, ahora aquí la pregunta del millón. Nuestra manera de entender la vida cristiana, la fe y la obra es importante. ¿Por qué? Porque aquí va la pregunta. Si llegáramos a incidir en estas personas, y supongamos que lo hacemos, ¿cómo sería el mundo? ¿Sería de colores, todo bien bonito? Jonathan nos ha dicho que ha habido países o estados en Estados Unidos en los que el 90% es evangélico. Y resulta y acontece que en ese estado, llámese Texas, los índices de criminalidad están al tope. Los índices, en África hubo un lugar que fue ganado para Cristo, ¿verdad? Y toda la población según era cristiana, la gran mayoría. Aumentó la corrupción, aumentaron los delitos, aumentaron las drogas. Pero si el 90% eran cristianos, ¿por qué? Porque de repente no entendemos bien lo que es la obra, el reino o cómo debemos incidir. ¿Qué haríamos no si el mundo, sin esta colonia, si nuestras colonias las ganáramos para Cristo? ¿Cómo serían? Serían como lo que vemos aquí como congregación, pero en grandote. Y si es así, ¿cómo sería? Estarías contento y dirías, gloria a Dios, Dios se está glorificando aquí. O dirías, ay carambas, hay cosas que necesitamos cambiar porque esto ya nos está pareciendo. No, hermano. ¿Estamos listos? Es la pregunta, ¿estamos listos para ganar a la gente o para que empecemos a ganar mucha gente? Ahora que entendemos que es un obrero y que es la obra y cómo Dios ha redimido nuestros talentos, pues hay que poner manos a la obra, hermanos, para buscar ser de bendición. Por cierto, para eso son las células, para buscar ser de bendición de poquito en poquito. Pero dice el dicho de que poquito a poquito se va llenando el saco, ¿verdad? Las células son como graneros chiquitos, en los que vamos, en vez de levantar un granero gigante, levantamos graneros chiquitos y poco a poco vamos recogiendo la cosecha. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos permites conocer qué es tu obra, qué es un obrero, o cómo implementamos esta obra, cómo tenemos que redimir nuestros talentos para ti, Señor. Ayúdanos a entender la necesidad que tenemos y que ahora que sabemos que todos somos obreros y no solamente los que están en una posición de todo el tiempo hablar de cosas de la fe, ayúdanos a saber que todo lo que hagamos va a ser de bendición para el reino, Señor, cuando lo hagamos pensando en que te estamos sirviendo a ti. Ayúdanos, Señor, a que nuestro obrar sea de bendición y no de tropiezo. Ayúdanos a que lo que hagamos aúne siempre al reino de Dios, Padre. Y ayúdanos para que cuando empecemos a cosechar, Padre, estemos listos para que podamos crecer todos. No solamente en números, sino que crezcamos en madurez y crezcamos en la parte espiritual. Para que podamos cada día glorificarte más y que ganemos a las personas para ti. Y que al ganar a las personas para ti, te honremos, Señor, proclamando así que anhelamos tu regreso, Padre. Te damos las gracias y nos encomendamos a ti, dándote la gloria y la honra por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Quedan despedidos, hermanos.